Muy buenos días. No te oyes, César, no te oyes nada. Ok, hola, hola. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Es un gusto poder saludarlos este día porque no solo nos adentramos en la magia de la mediación, sino que estamos ante una oportunidad para adquirir herramientas para comprender mejor este método alterno de transformación de conflictos. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio promovido por el Consejo para la Convivencia Escolar del Estado de México, dirigido a padres de familias, docentes y estudiantes del sistema educativo del Estado de México. Saludamos a quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom y a quienes nos siguen por el canal de YouTube del Convive. Antes de presentar a nuestro invitado, cedo el uso de la palabra a nuestra querida directora general del Convive, la licenciada Adriana Elizabeth María del Pilar Osuna Rivero, para dirigirnos un saludo de bienvenida. Adelante, Liz. Muchas gracias, César. Pues qué gusto tenerte a ti, Javier, por por esta maravilla digital que es el Zoom a 11, 12 horas de distancia en el viejo continente. Bienvenido, Javier, a a esta grandiosa conferencia. Muy buenos días para todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este evento. Agradezco su participación el día de hoy, que nos ayudará a ser más conscientes y propositivos para trabajar en pro de la paz. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo de nuestro secretario de Educación, licenciado Gerardo Monroy Serrano, quien nos solicita llevar a toda la comunidad escolar del Estado de México estos temas de vanguardia para el servicio de toda la comunidad escolar. Hoy, con la participación de un especialista español, amigo de Convive, amigo personal también, de quien aprenderemos mucho sobre la transformación pacífica de los conflictos, Javier Ales Scioli. Recordemos que el Estado de México es una de las entidades más pobladas del país y en sus más recientes gobiernos se han promovido en su política pública estrategias educativas encaminadas a la transformación pacífica de los conflictos. Hoy por hoy, el gobernador Alfredo del Mazo Maza, quien también está al tanto de todas las capacitaciones y todo el fortalecimiento que hace el Convive para toda la comunidad escolar, al mismo tiempo con el secretario de Educación Gerardo Monroy Serrano, continúan impulsando la práctica de ambientes armónicos en nuestras escuelas con base en la comprensión de desigualdades, el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia pacífica. De esta forma, la apuesta mexiquense radica en fortalecer en las aulas y con nuestros alumnos y alumnas el desarrollo, uso y práctica de la metodología alterna en transformación de conflictos. Ejemplo de ello es el hecho de que el Consejo para la Convivencia Escolar formalizó hace algunos días una alianza con el Poder Judicial del Estado de México a fin de capacitar y certificar a 700 docentes aproximadamente y promotores de convivencia en uno de los mecanismos más importantes, la mediación escolar y su práctica, porque es ahí, en su ejercicio diario, donde podemos sentar los cimientos de una auténtica cultura de paz, y nuestros mejores aliados son precisamente los maestros y las maestras mexiquenses, a quienes siempre les reiteramos nuestro reconocimiento. En verdad, el Consejo para la Convivencia Escolar externa y externará hasta que existamos un reconocimiento muy afectuoso a todos los docentes mexiquenses. Me voy a dar el gusto de parafrasear a nuestro invitado en este conversatorio. Con tu permiso, Javier, los mediadores durante mucho tiempo hemos llevado a nuestra isla del tesoro todo aquello que pensábamos nos iba a ser útil en nuestro navegar.
por el océano del conflicto, del enfrentamiento, de la crisis, del enfado, del llanto, y como piratas íbamos guardando en un cofre aquello que considerábamos valioso. Lo hago desde su bello libro, El cofre de los tesoros de la mediación, en el que también dice que obliga a enseñar su contenido a las personas que merecen la pena ser testigos de tu esfuerzo y tu cariño por la profesión de la mediación. Y eso, Javier, amigos, lo hacemos humildemente, pero también con mucha energía desde el Convive. Es un esfuerzo que hacemos todos bajo la coordinación y de nuestra subdirección de mediación y conciliación que está en el Convive. Y en el titular es mi compañero que anteriormente estaba presentándome, César Rivera Millán. A diario vivimos y sabemos que en nuestras escuelas, en nuestras comunidades escolares, se presentan insultos, peleas, comentarios, apodos, situaciones que no solo se quedan ahí, pues ahora han detonado a las redes sociales y no podemos dejar que el bullying, la comunicación agresiva, el acoso escolar o los ataques físicos o psicológicos lleguen a ser el origen de una violencia que desde aquí luchamos para que no crezca. Por eso me da muchísimo gusto y placer recibir a Javier Ales por la mediación y asesor del Foro Mundial de Mediación. Nosotros, los docentes mexiquenses, algo de tu enorme trayectoria en este conversatorio. Bienvenido virtualmente al Estado de México. Deseamos que pronto te podamos tener de forma presencial. Sería un gustazo tenerte acá. Y saludos a tu madre patria, nuestra madre patria España. Gracias, enhorabuena y bienvenidos a todas y a todos. Adelante. Muchísimas gracias, Liz. Y ahora, si ustedes me permiten, les doy a conocer un poco de la trayectoria de nuestro invitado, el máster Javier Ales Scioli. Él es abogado, mediador y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, España. Doctor honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. Profesor de las asignaturas de argumentación y oratoria y de mediación en la Universidad Loyola Andalucía. Director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Investigador, miembro de la Red Andaluza de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos, del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. También es director del Máster de Mediación de las Universidades Pablo de Olavide entre los años 2002 a 2015 y Universidad Loyola Andalucía del 2015 hasta la fecha. Tiene numerosos artículos y participaciones en congresos y jornadas de carácter internacional con la temática de mediación. Entre sus libros publicados tenemos el Manual Práctico para Mediadores, El Misterio de la Mediación y La Magia de la Mediación y Guía Práctica sobre la Mediación, por comentar solamente un pedacito de su gran y amplia trayectoria. Igualmente, saludo a quien conducirá este conversatorio, el licenciado Raúl Mandujano Serrano, mediador del Consejo para la Convivencia Escolar. Adelante con este conversatorio y les pedimos por favor mantener apagados sus micrófonos. Muchísimas gracias. Adelante, Raúl, bienvenido, Javier, y estaremos platicando sobre este tema. Adelante, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, César, gracias, Liz, y gracias a todos por su presencia, pero sobre todo muchas gracias a ti, Javier. Vamos a intentar reducir tiempos para que seas tú a quien estemos escuchando este día. Así que, amigo, lo que es en este conversatorio te pedimos nos aportes es conocer para qué nos sirve la mediación en nuestras escuelas para niños, adolescentes, y qué herramientas podrías tú regalarnos que pudieran ser de utilidad para ellos. Es tuyo el micrófono, Javier, muchas gracias. Bienvenido.
Bien, no, muchísimas gracias a vosotros, a ti, Liz. A mí, sobre todo, os agradezco a los tres, a Liz, a César, a Raúl, primero esta presentación tan cariñosa y segundo, un buen día desde Convive, pues pensar que alguien como yo puede compartir ideas con vosotros, con vosotras y participar en este encuentro. Me hace muy feliz porque además, os voy a ser muy sincero, estoy muy acostumbrado a hablar con mediadores y mediadoras de muchas partes del mundo y cada uno con sus miedos, sus virtudes, sus esperanzas, bueno, hablando de la profesión. Pero hoy me siento especialmente contento de hablar con profesores, con profesoras, porque soy profesor. No olvidemos nunca que cuando a alguien le apasiona la profesión que tiene, pierde la noción del tiempo. ¿Cuántas horas le echáis en vuestro ejercicio personal a la educación, a la docencia, a atender a niños, a niñas, a los que ya estáis en el camino y los que en el futuro lo estéis? Y es algo apasionante, porque yo siempre digo, y aprovecho esa presentación tan bonita que ha hecho Liz, yo siempre digo que hay un momento en la vida, y lo digo de corazón, Liz, me lo has recordado tus palabras, recordando cosas que están en los tesoros de la mediación. Y yo siempre digo que hay un momento en la vida que estamos algo así como obligados a enseñar a los demás lo mucho que los demás nos han aportado a nosotros. Eso es lo que somos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras. Somos exhibicionistas, porque exhibimos lo que hemos trabajado, lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, lo que hemos pensado. Y abrimos nuestro corazón, de par en par abrimos nuestro abrigo, abrimos nuestro armario, abrimos nuestro baúl para enseñar simplemente lo que sabemos. Hay veces que quien lo escucha como esponja lo asume, lo hace propio y es el verdadero proceso de educación. Y hay veces que a lo mejor, pues, con buen criterio también, critican lo que pensamos, pero eso es también parte de la educación. La crítica constructiva, el debatir entre todos qué es lo mejor hacer, qué es lo que no podemos hacer o qué sistema de educación nos interesa. Yo estoy aquí, como bien ha dicho ahora Raúl, bueno, por invitación de tres amigos, pero sobre todo para poner encima de, si estuviéramos en una reunión presencial diría encima de la mesa, pero más que encima de la mesa la pongo dentro de la pantalla para que la veáis, ¿no? Para poner con vosotros o para vosotros experiencias que he tenido en el tema del ámbito de la mediación y que básicamente yo creo que para mí es lo que me gustaría compartir. Fijaros que cuando contactaron conmigo me dijeron, Javier, ¿por qué no hablas de la mediación, herramienta para desactivar conflictos y las violencias en la escuela? Y yo he tenido la suerte, y perdón por poner el burro delante, como decimos en España, perdón por hablar de mí, pero he tenido la suerte de que muchos colegios, muchos institutos, muchos centros educativos me han dicho, Javier, ¿por qué no creas proyectos relacionados con mediación educativa? ¿Por qué no traes esta filosofía de trabajo, esta filosofía de vida, por qué no la traes a los centros educativos? ¿Por qué no intentas hacer proyectos? Y hoy lo que voy a compartir en el ratito que tengo es precisamente esa idea, ese proyecto, y poder contestar al reto que me ha puesto Raúl, al reto de ¿para qué esto que es tan interesante y tan bonito, sobre todo los que nos dedicamos a la mediación? Y que yo creo que tiene mucho avanzado alguien que, aunque no sea mediador, es educador, porque cuando mediamos, educamos, no nos olvidemos de eso. Y también el reto que decía, alguna herramienta, alguna técnica, alguna habilidad interesante. Yo lo voy a poner más bonito todavía, Raúl, algún truco. Creo que tener trucos es lo que nos da cuando hacemos alguna comida, nos da el que esté tan bueno el final de esa comida, ¿no? Porque tienes el truquito de ponerle, en vez de sal, le pones pimienta. En vez de tal, pues algún truquito te voy a contar, Raúl, Liz, César, precisamente, bueno, para compartir esto que vamos a masticar y a platicar en la mañana de hoy de vosotros y en la tarde para mí en España, ¿no? Y lo primero que os quiero contar, fijaros, es la realidad. Son pequeñas, diría, chistecitos, pequeñas bromas. Esta, por ejemplo, es antigua, pero que la encontré.
¿Cómo ha cambiado la educación? Esto no hace falta que le dedique tiempo porque sois maestros, maestras, profesores, profesoras, y todos conocemos ha cambiado. Este era yo cuando tenía 9 años. Yo nací en 1960. Y con 9 años, yo no era un niño fácil, os lo aseguro. Yo era muy disruptivo en la escuela. Yo tenía mucha altura, y era un poco casi el que mandaba en la clase, ¿no? Pero claro, yo no me podía salir de las reglas de la escuela. Y cuando alguna vez me salía de la escuela, de las reglas, la directora llamaba a mis padres, y eran mis padres los que, junto con la directora, como veis aquí en 1969, me hacían ver qué era esto, Javier. ¿Cómo puedes haber hecho esto? ¿Cómo puedes copiar? ¿Cómo puedes amenazar? ¿Cómo puedes meterte con un compañero? ¿Cómo puedes? Pasa el tiempo, pasa 40 años, pongamos ya 50 si queréis. Y encontré este otro que decía, ante una disrupción, los padres se ponen del lado del alumno, enfrente al profesor, a la profesora, al director, a la directora. Ha cambiado mucho. Yo creo que la educación que teníamos antes, el reconocimiento del profesorado en la educación, era bastante importante, era muy reconocido. Al día de hoy, los padres se ponen al lado del niño como colegas, no tanto como padre y madre, sino como colegas, para exigir cómo puede ser que usted esté suspendiendo a mi hijo. Eso hacía que los profesores estemos así muchas veces. ¿Qué tal el día en el instituto? Le pregunta la pareja a este profesor que llega a su casa. Pues Y viene yo con no sé una cuántos soga. novios antes haya tenido. Alguien se está oyendo por ahí que es... No. Y viene con una soga en el cuello y le dice a su pareja, cariño, ¿qué tal el día del instituto? Dice, complejo. Otros, cuando llegan al aula, se encuentran así, ante la disrupción de los alumnos, dependiendo de la edad que tengan, como si fuera meditación, necesito un tiempo para mí, es mi vocación, es mi vocación, es mi vocación, que no se me olvide, no puedo pegarles, no puedo gritarles, es mi vocación, me encanta educar, pero los niños están en su mundo. Y un buen día me fui a un grupo de profesores y le dije a ese grupo de profesores, perdonadme, ¿quién puede ser esta persona tan importante? Estaba en un taller con profesores, con profesoras, con educadores, y les dije, ¿quién es este chaval tan importante? El grupo de profesores, profesoras, como si lo preguntara hoy aquí, pero por no perder el tiempo o mi parte de intervención no lo voy a hacer. Aquí en Sevilla, en España, tenía un grupo de cerca de 20 y tantos profesores en un taller, y les dije, ¿quién es este hombre tan importante? Y nadie me supo decir. Hay quien me decía, ¿puede ser un futbolista? No, tiene pinta de cantante. O más que cantante, quizás sea algún, no sé, puede ser también un influencer, porque claro, muchas veces, y yo les decía, mirad, es muy importante para vuestros alumnos, ustedes que sois profesores, es muy importante para vuestros alumnos este chaval, este hombre joven es importantísimo. Tanto es así que se hizo famoso por esta frase, nuestra, así tú me matas, ay si yo te atrapo, ay si yo te atrapo. Se quedaban los profesores mirándome como diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con la mediación y con lo que nos va a contar este hombre? Es más, le dije, fijaros si es importante para vuestros alumnos que algunos lo imitan, se quieren peinar como ellos, imagen de la izquierda, hacen la marca Barbie, hace un Ken con su imagen. ¿Cómo es que no podéis saber quién es este chaval? ¿Cómo que no podéis saber que este hombre es famoso porque dijo nuestra, ay si tú me matas, ay si yo te atrapo, ay si yo te atrapo? Y que hacen que la gente se tatúe su nombre, se tatúe su imagen, incluso se peine como él o hagan muñecos, juguetes como él. Este chaval es Michel Teló. Michel Teló es un cantante brasileño
que se hizo famoso porque Cristiano Ronaldo, en un partido del Real Madrid, al marcar un gol, hizo un gesto de seu, mata, ay, meu. Hizo un gesto de un baile en el córner del campo de fútbol. Y a partir de ahí, todos los chavales en los colegios empezaron a imitarle. Y yo les decía, si vosotros no sabéis, profesores y profesoras, quién es este chaval, ¿por qué vuestros chavales tienen que saber quién es Platón? ¿Cuál es la raíz de 4? ¿Por qué la filosofía es tan importante? ¿Y por qué es tan interesante la ortografía, la semántica y el lenguaje? Tenemos que estar los profesores en su mundo. Si no estamos los profesores en su mundo, vamos a estar siempre en una situación disruptiva en la que va a ser difícil comprender, primero, lo que ellos sienten o viven, y segundo, que ellos te legitimen para que tú puedas estar con ellos trabajando en algún tema concreto, como por ejemplo cultura de paz, mediación, etcétera, etcétera. Todos sabéis, todos sabemos, y no con esto estoy riñendo ni estoy diciendo nada malo, todos sabemos que, por lo menos aquí en España, ocurre que muchas personas terminan en la educación, pero no les gusta la educación. No les gusta ser profesor. Simplemente son grandes expertos en la materia que han estudiado. Pero de ser expertos en la materia que han estudiado, a llegar a los alumnos para que los alumnos comprendan, compartan, participen y aprendan, o sobre todo aprehendan eso que le estamos diciendo, muchas veces es difícil. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que seamos conscientes de que la educación somos todos, padres, profesores, sociedad, vecindad, grupo de amigos, y de nosotros depende el tema de mediación. Y aquí es donde tenemos que empezar a explotar el ser y sentirnos mediadores y explorar un poquito nuestro potencial. Mirad, somos en principio todos profesores, lo seremos en el futuro, y para ser profesor, igual que para cualquier profesión, se requiere unas habilidades, unas técnicas, se requiere un perfil. Y yo cuando empecé como mediador, me formé a final de los años 90, hace muchos años, y me dijeron que era importante ser empático para ponernos en el lugar de ellos. Era importante ser asertivos para poderle dar conciencia de lo que pensamos, independientemente de que a lo mejor no lo compartan. Ser observadores para fijarnos bien en lo que ocurre. Ser objetivos, neutrales, imparciales, confidenciales, pacientes, con buena fe. Yo, sí os puedo decir una cosa, cuando a mí me dijeron todas esas habilidades, yo digo, aquí no están buscando un mediador, están buscando un superhéroe como los que hay aquí. Yo creo que quitando los que están en el dibujo, ninguno de nosotros cumplimos todas las virtudes que se deben de tener para ser mediador o incluso, si me permitís, para ser profesor. Yo creo que lo importante es que exploremos cómo somos, que exploremos lo que pensamos y que a partir de ahí lo pongamos a disposición del trabajo que vamos a tener con los niños. Y también es importante dejar muy claro, con alguna imagen, con alguna idea, es uno de los tesoros que tengo guardado en mi cofre, querida Liz, ¿qué es esto? Porque vale, la educación está como está. Hay mucha agresividad, hay violencia, tenemos que aportar desde los docentes algo, tenemos que intentar crear esa pequeña cultura de paz para que la convivencia, de ahí el maravilloso nombre de Convive, dentro de las aulas sea lo más correcta posible. ¿Pero qué es esto de mediar? Pues mira, nada mejor que una pequeña leyenda. Yo esto se lo pongo a los alumnos en la universidad, se lo pongo también a los alumnos en el instituto, en el colegio, en las aulas, y les digo, imaginaros, para que sepáis a qué me dedico yo, para que sepáis cuál es nuestro rol. Imaginaros un pastor árabe. Pensad que, para aquellos que conocéis España, yo vivo en Sevilla, yo soy sevillano, y estoy aproximadamente a unos 100 kilómetros de Marruecos. Es decir, a mí el mundo árabe
me toca muy cerca. En Sevilla tienen muchos ascendentes árabes, la Giralda, muchísimos. Pero yo estoy a 100 kilómetros nada más del mundo árabe, de Marruecos, del Sáhara, de distintos países ya africanos que tienen mucha religión árabe. Y me contaron una vez esta leyenda en la que decía que un pastor árabe, al morir, sobrevivieron a él 3 hijos. Y tenía, cuando murió, 17 camellos. Para los árabes es muy importante los camellos porque en el desierto es necesario utilizar animales que no pueden ser caballos, no pueden ser vacas, no pueden ser cabras, porque son animales que necesitan alimentación y bebida continua. Los camellos son capaces de estar semanas y semanas sin beber, sin comer, por lo cual es muy valioso para un árabe, para alguien que vive en el desierto, tener camellos. Pues este hombre, cuando murió, sobrevivieron 3 de sus hijos y tenía 17 camellos. Y él, antes de morir, en su testamento, dijo: yo quiero que se reparta lo que tenga, nunca sé cuándo voy a morir, quiero que se reparta de la siguiente forma. Al mayor les quiero dar la mitad de mis camellos, los que tenga, 17, 18, 20, los que tenga cuando muera, la mitad para él. Es el que más tiempo está conmigo, es el que seguramente seguirá con el rebaño. Para el hijo mediano, quiero una tercera parte, para ver si se anima a continuar con el rebaño, a seguir con su hermano mayor, etc. Y para el más pequeño, que seguramente no se va a dedicar a esto, pero tampoco lo voy a desheredar, le voy a dejar una 9ª parte nada más. Esos 3 hermanos se reunieron y pensaron cómo deberían repartirse el rebaño. Yo cuando lo hago con los chavales, con los alumnos, les quito la solución y les digo pensarlo. Y ahora empiezan a darle vuelta y dicen, bueno, la mitad de los camellos, pues fácil. La mitad de 17 son 8,5, 8,5. Pero claro, eso no es solución, porque yo no puedo partir un camello por la mitad, porque se muere, he perdido valor. Una tercera parte de 17, pues 6 y 6, no, a ver, 6 y 6, 12, 6, 18, pues será 5,72, por ejemplo. Y una 9ª parte de 17, pues 9 y 9, 18 serían 2, pues será 1,78. En definitiva, muy difícil de calcular. Dice la leyenda que transcurridos 7 días sin solución, decidieron enviar un mensajero a una cueva. Donde había un sabio, ahí es donde yo pongo la palabra mediador, mediadora, donde había una sabia que bajó cabalgando con su camello y cuando los 3 hermanos le explican el problema, les dijo, no os preocupéis, os voy a dejar mi camello. Ya tenían 18 y ellos mismos dijeron, hombre, con 18 es más fácil. ¿Por qué? Porque la mitad de 18 son 9. 9 para el hermano mayor. Una tercera parte, 18. 6 y 6, 12, 6, 18. Son 6. Perfecto. Y para el mediano, 6. Y para el menor, que es una 9ª parte, pues vamos a decir que vamos a calcular, 9 y 9, 18, pues serían 2. Ya lo tenemos repartido perfectamente. 9, 6 y 2. Y ellos no se daban cuenta que si sumas 9, 6 y 2 dan 17. ¿Qué hizo el sabio? ¿Qué hizo el mediador? Facilitar la solución, nunca proporcionarla. Gestionar el problema, nunca dar la solución. No somos jueces, no somos árbitros, simplemente ponemos a disposición nuestras herramientas, nuestras habilidades. Pero quien tiene que hacer gimnasia eres tú. Quien tiene que responsabilizarse de lo que han hecho son nuestros alumnos. Pero yo voy a intentar poner encima de la mesa mis aparatos para que quien pierda peso seas tú. Y te voy a decir para qué sirve cada aparato. Pero cuando termine la sesión, cuando termine el problema, yo me retiro con mis técnicas y mis habilidades, pero lo has gestionado tú. Siempre lo podíamos haber resuelto vosotros. Porque dialogando, hablando se entiende la gente. Pero como no ha sido posible, me habéis buscado como mediador. Y yo te voy a facilitar esa comunicación, te voy a prestar mi esfuerzo. Yo creo que esta leyenda, si me permitís, pues se la quería regalar a César, a Liz y a Raúl,
porque es una leyenda muy simple, muy tonta, muy clara. Pero yo creo que con una mera imagen entendemos perfectamente cuál es el rol del mediador. Y a partir de ahí, contaros pues cómo puede ir funcionando un tipo de proyecto de este tipo, qué habilidades pueden ser interesantes, etcétera, etcétera. Ya tenemos, insisto, y perdonadme la expresión, tenemos la situación que estamos viviendo, que es compleja, ¿vale? Eso nadie nos lo quita. Ya sabemos que hay que estar cerca de ellos, porque educación somos todos, y no podemos centrarnos solamente en darle geografía. Y dándole geografía, decir que vamos a colaborar, no, tenemos que estar en su mundo, igual que pedimos que ellos entren en nuestro mundo. Y ya sabemos también un poquito que nuestras habilidades las vamos a poner al servicio de un tipo de trabajo que es la mediación, que es darle la responsabilidad a ellos de la solución de los conflictos, pero con nuestra colaboración, con nuestra ayuda. Y a partir de ahí ponemos en marcha creo que es interesante poner en marcha un programa de mediación educativa. Mirad, yo os voy a contar aquel que aquí nos está siendo muy útil, aquel que está siendo muy interesante, pero que evidentemente es un programa más de los múltiples programas que puede haber para mejorar la convivencia en un centro escolar. Puede ser que tengamos distintos programas de mediación. El primero de ellos es tener la mediación con un adulto como mediador. Eso va a comportar que entrenemos al personal adulto escolar, a la dirección, a profesores, al personal de administración y servicios, porque en muchos colegios hay personal de administración quien lleva la cafetería, quien lleva la copistería, quien lleva la tienda de ropa, quien lleva, que es muy reconocida por los alumnos, incluso si es posible a los padres y las madres, con el objetivo de mediar en conflictos. Luego tenemos el programa de mediación entre iguales. El mediador o mediadora va a ser un alumno, una alumna del centro, que podemos entrenar en habilidades y técnicas para que medie entre sus propios compañeros. Y en tercer lugar, tenemos el poder hacer la construcción de una escuela mediadora. Se educa a toda la comunidad en conceptos y habilidades mediadoras. Yo diría que para mí el programa ideal es el que se combinan los tres. Yo creo que es importante que los profesores, profesoras, incluso madres y padres dándoles charlas en el centro educativo, sepan qué es la mediación y sepan que hay un espacio donde se pueda hablar antes de acudir a un parte, a una sanción, a una queja, a algún problema de inspección educativa, a cualquier lugar de ese tipo. Creo que es importante darle responsabilidad a los alumnos, por eso también debe de haber mediación entre iguales. Y creo que es importante que ese centro educativo, esa escuela, se pueda identificar incluso con un sello como escuela mediadora, centro mediador. Centro donde a mí me gusta matricular a mi hijo porque es un centro que donde existen conflictos se dialoga. Tener un sello de ese tipo, yo me comprometo con César, con Liz y con Raúl a crear un sello de Convive. Si no lo tiene ya, que seguramente lo tendrá, un sello de Convive, que Convive dé el sello al colegio, al centro, que se ha integrado en un proyecto educativo concreto. Pero están integrados todos, no solo entre alumnos, porque también hay problemas con profesores. No solo los profesores, porque también hay problemas con padres. No solo los profesores, los alumnos, o los padres, sino el equipo directivo. Todos tenemos, creo, el derecho a sentarnos en igualdad para hablar de qué es lo que está ocurriendo. Sin poner discrepancias ni escalones de poder, porque yo soy el profesor y tú eres el alumno y aquí se hace lo que yo diga. Y eso es un proyecto para mí muy interesante, un proyecto de futuro donde todos los miembros del centro, equipo directivo, profesores, alumnos, padres, a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos y el personal docente, conserjes, cuidadores, coordinadores de actividades extraescolares, se implican en un proyecto de este tipo. A partir de ahí es donde vamos a trabajar el poder inocular, inyectar la mediación en ese centro, que sea un centro mediador, un centro donde se convive y en el que podemos hacer dos cosas, o bien tener un modelo en el que se recurre a personas externas ante los problemas que existan, o bien es la propia comunidad educativa con el programa que nosotros establezcamos
el que acoge y gestiona los conflictos. Por ejemplo, es posible que un alumno de un curso superior ayude a alumnos de cursos inferiores ante un problema. Es posible que un padre o una madre ayude a un conflicto entre profesores e hijos siempre que no sea el padre y la madre del hijo afectado. Es posible, tenemos la posibilidad de crear un modelo con mediadores externos, que no, para mí no es el ideal. Sí lo es cuando el conflicto, ante la dificultad del conflicto, por ejemplo, yo he atendido, sin ser profesor de un centro, he atendido un conflicto de mobbing entre profesores. Y he atendido casos de bullying. ¿Por qué? Pues porque por la idiosincrasia del asunto y de la cuestión era bueno que alguien externo al centro viniera a ayudarnos. Pero el ideal para mí es el segundo modelo, el que se forma la comunidad educativa en técnicas de mediación mediante determinados programas y son ellos mismos, profesores, alumnos, personal, los que gestionan. A partir de aquí no os voy a contar, no le voy a dedicar tiempo, perdonadme, a contaros cómo son las fases, se le explica la regla del juego, la confidencialidad, luego viene la fase cuéntame qué ha ocurrido, aclarar el problema, proponer soluciones. Yo creo que lo más importante es simple y llanamente tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí se nos ocurrió en España, y pongo ahora también en conocimiento vuestro, por si alguno o alguna estáis interesados, de verdad lo digo de corazón, y los tres que me han invitado, tanto César como Luis como Raúl lo saben, podéis poneros en contacto conmigo a través de ellos, a través de Convive. Yo me siento un miembro más de Convive, lo digo de corazón, para, Javier, ¿por qué no mandas un modelo de proyecto, un tipo de programa que utilicéis allí? Javier, ¿por qué no nos mandas algunas fichas de fichas técnicas para realizar roleplays con ellos? Javier, de verdad que pongo todo a vuestra disposición porque creamos un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Druida. Y fijaros, ¿por qué se llama Proyecto Druida? Porque igual que nos ocurre a los mediadores profesionales, en México también se llama facilitadores, en otros sitios se le llama conciliadores, en otros sitios hombres de paz y mujeres de paz, en otros sitios palabreros guayú, en Chile, en Venezuela, Ecuador, en otros sitios se le llama, y tú dices, madre mía, qué locura. Yo creo que al crear un proyecto de mediación educativa para atender los casos de situación de conflictividad educativa, es importante que se identifique con un nombre. Y fijaros lo que hicimos. Buscamos un nombre que ellos se identificaran. ¿Os acordáis de Michel Teló? Nuestros niños leen cuentos, leen tebeos, leen historia, ven Disney Channel, aquellos que pueden o tienen la posibilidad. Es decir, ¿cuál puede ser el referente que ellos se identifiquen? Y fijaros quién se nos ocurrió. No hay un cuento, un tebeo, una historieta, un cómic más internacional que Asterix y Obelix. Y en Asterix y Obelix existe la figura de Panoramix. Panoramix, aquellos que hayáis leído Asterix y Obelix, es un druida que tiene una fórmula compuesta por una serie de brebajes que cuando se lo beben los galos pueden luchar contra la maldad representada por los romanos. Bueno, pues creamos el proyecto Druida. En los colegios y centros educativos donde vamos, no nombramos mediadores, no formamos en mediación, formamos druidas. Ellos se sienten muy identificados con ser el druida de su clase, el druida de su centro. Este profesor es druida. Bueno, ¿Por qué? Porque conoce una serie ¿cómo diría? Conoce una serie de técnicas, de habilidades, de circunstancias, de temas que hace que sea druida y podamos acudir a él para que nos ayude en este conflicto que estamos viviendo porque me están haciendo bullying. Están intentando ningunearme. No quieren tener contacto conmigo. Me han robado un celular. Y yo acudo al druida. No al mediador, no al profesor, no al tutor, no a la profesora, no a la directora, sino al druida. El druida es alguien más que en esta implantación de fases vamos a diseñar y sensibilizar a todo el centro. Participen o no en el proyecto todos aquellos que quieran, que sepan y que conozcan de qué va esto. Después vamos a entrenar equipos de mediadores. Dentro de los alumnos se seleccionarán alumnos, se seleccionarán profesores. Muchas veces se produce una selección natural, porque todos sabemos que hay en los centros tanto alumnos, alumnas, como profesores, profesoras,
más propenso a que hablen con ellos, más cercano a los chavales, a los alumnos, etc. A ellos se les forma expresamente, se les entrena en talleres y se hace difusión de la creación de un servicio de mediación. A partir de ahí se atiende casos de mediación. Se introduce, se inocula en el centro la mediación como otro método para gestionar los problemas. Y luego, por supuesto, se evaluará este programa y se intentará proponer la continuidad, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Que forme parte de la formación permanente del profesorado, que sea una medida preventiva para las herramientas de intervención que pueda tener el centro, como servicio que añada calidad al centro. Insisto que si Convive da un sello de calidad, ese centro está auspiciado, está avalado por el proyecto de mediación de Convive. También es una estrategia de construcción de relaciones, crea un clima favorable el diálogo, potencia y desarrollo la escucha activa, que se entiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas. Y bueno, yo por no extenderme más, me gustaría, porque hay casos, discusiones, peleas, violencias, dificultades de relación entre alumnos y profesores, el trabajo con alumnos muy problemáticos. Yo me iría a la segunda cuestión que me lanzaba Raúl, porque no quiero perder esa oportunidad. Radiografiar los conflictos. Ser sanadores de las relaciones de los niños y las niñas. Mirad, igual que este médico está mirando a través de esa radiografía, ¿dónde está el tumor? ¿Dónde está la clave? Mirar cada vez que tengáis un conflicto en el aula. Mirar esa radiografía que nos permite ver de forma más clara dónde está el tumor que hace que podamos intervenir y intervengamos con acierto en la operación que vamos a hacer a través de la mediación. Eso nos va a permitir saber y darnos la cuenta y darnos la idea en esa radiografía, nos va a permitir que seamos conscientes de que el problema no está a lo mejor en la posición, el interés, la necesidad, sino está en las emociones, los sentimientos. Uno le ha quitado la novia al otro. Olvidaros de cualquier otra cosa. Está siendo disruptivo porque mi exnovia está saliendo con mi compañero de clase y tenemos 15 años. Otro, a lo mejor el problema es mucho más de valores, de principios, porque en su casa no le permiten hacer tal cosa. Por cuestiones meramente culturales, son culturas distintas, a lo mejor los que conviven en un aula, por lo cual es difícil compaginar. Pero ser claros que los profesores y profesoras tenemos que radiografiar bien y poner nuestras habilidades a su disposición. Y también, ¿por qué no?, formar a ellos en ciertas habilidades. Yo voy a contar 1, 2, 3, os podría contar, te puedes imaginar, Raúl, cientos de técnicas. Yo le digo a mis alumnos, mirad, yo os voy a contar 20, 25, 30 herramientas que podéis utilizar. De ellas, según el problema que tengáis, mirad de esas 30 qué 2 o 3 os merece la pena. Y para mí son las más sencillas. Mira, hace unos días hice un taller aquí en Sevilla con compañeros míos, con profesores de universidad. Y profesores de universidad, le era dificilísimo parafrasear. ¿Por qué le era dificilísimo parafrasear? Porque yo les decía, ¿cuál es la herramienta más importante que tenemos los mediadores? Preguntar. A través de la pregunta nos informamos y vemos qué podemos hacer. Pero claro, una pregunta mal hecha se carga una mediación. Preguntarle yo a un niño, ¿por qué habéis hecho esto? Busca culpabilidad. Quitar el por qué, olvidaros del por qué. ¿Qué ha ocurrido para que haya hecho esto? ¿Qué pensáis que podemos hacer con lo que ha ocurrido? ¿Cómo crees que te puedo ayudar? Es importantísimo seleccionar las preguntas que vamos a hacer. No podemos ir con una lluvia de ideas de preguntar lo que quiera porque el niño se encierra. El niño se encierra y como tú le digas un porqué, una búsqueda, y es muy fácil de ver, muy fácil de saber. Es tan fácil como que pensad todo cuando llegáis a casa y el mando a distancia del televisor no está. ¿Cuántas veces habéis ido a casa y el mando a distancia no está? Y tenéis ganas de sentaros para ver la tele. Y como se os ocurra preguntar, ¿quién tiene el mando a distancia? Os aseguro que ni vuestra mujer, ni vuestro marido, ni vuestros hijos. Ahora,
Si utilizáis el silencio, ponéis cauto, qué pena que no puedo ver, quien está en su conciencia que perdió el mando, os aseguro que va a empezar a buscarlo como loco. Porque no le es juzgado quién lo tiene, quién lo ha tenido, quién ha sido el último que ha visto, por lo cual para mí es importantísimo. Pero ojo, a la pregunta, que es la principal herramienta que tenemos, nos vuelve como un boomerang la contestación. Maestro, yo me siento muy mal porque mi compañero es un sinvergüenza. Todo el día me está insultando, me está amenazando y no quiere jugar conmigo y tal, tal, tal. Y ahora tenemos que parafrasear. Si no te he entendido mal, creo que lo que me quieres decir es que no te sientes comprendido con los compañeros. Creo que lo que me quieres decir, para poder parafrasear bien, que para mí es la técnica más simple, pero Raúl, la más útil, y ojo, la menos practicada, a pesar de que todos digamos, sí, sí, yo sé muy fácil lo que es, no es repetir lo que ha dicho el chaval, es repetirlo con frases positivas para llevarlos a un escenario distinto. Tengo que quitar lo que dijo negativo del compañero, tengo que quitar qué es lo que ocurrió, irme a algo positivo, es como viajar al pasado para regresar al futuro, pero no me puedo mantener en el pasado, como me mantenga en el pasado no voy a solucionar nada, ¿eh? No vamos a poder hacer nada. Tenemos que intentar, y para poder parafrasear, hay para mí dos cosas importantísimas, dos trucos, a esa técnica dos trucos. Una, dominar mucho sinónimos. Los sinónimos son aquellos que te permiten poner una palabra constructiva donde nos han dicho una palabra destructiva. Me están puteando, me están haciendo mucho daño. Creo que me quiere decir que no están valorando tu aportación. Parafrasear significa convertir cosas negativas que hemos escuchado por el problema que hay en cosas positivas. Para eso o dominamos sinónimos o simplemente vamos a repetir lo que nos han dicho. Por lo cual, un trabajo importantísimo personal nuestro tiene que ser dominar sinónimos constructivos. Y dos, hay veces que lo que nos cuentan son cosas muy largas. Son, mire usted, resulta que tal, porque estamos en no sé cuánto, ha ocurrido esto, pero cuando nos están hablando tenemos que tener una agilidad mental muy importante. Y yo le digo a mis alumnos, por favor, buscarle un título a ese libro. Pensad que lo que os están contando es una historia de un libro. Y ahora para venderlo en los kioscos, en las tiendas, hay que ponerle un título. ¿Qué título le pondríais? Pensar en un título nos permite simplificar todo lo que nos está contando. Cuando viene la película Avatar, lo que nos están diciendo es que una persona que está en situación de discapacidad, si se mete en el cuerpo en Pandora, en el cuerpo de un alienígena, puede tener capacidad. Por eso yo, cuando pongo mi avatar, es lo que yo muestro, ese es mi avatar, lo que yo quiero ser. Nuestros niños, en sus juegos, en la Nintendo, en la Switch, ponen su avatar. Y muchas veces no se ponen como son, sino se ponen el pelo moreno, se ponen más alto de lo que son, se ponen... Esta es mi imagen, esta es la que yo quiero que tú veas quién soy. Que a lo mejor no soy realmente como yo soy, pero es mi avatar. Magnífico que a esa película, a la hora de ponerle un título, digan, ¿qué título le ponemos? Pandora en la lucha de la que se produce la pérdida de la humanidad cuando resulta... No, olvídate. Una frase, una palabra, una letra, algo que identifique toda la historia. Porque cuando compras el libro, muchas veces lo compras por el título. Y el título ya te dice qué es lo que viene detrás. Luego otro truco muy interesante para poder parafrasear es pensar en títulos ante una historia que nos cuentan. Y bueno, a partir de ahí compartiré con vosotros en el futuro todo lo que queráis. Tengo muchas ideas sobre los 6 sombreros de pensar de Edman. Edman es un profesional, un psicólogo extraordinario, que dijo, cada vez que tengáis un problema, pensad, el sombrero blanco es aquel que te permite pensar datos reales, datos de lo que ha ocurrido. El sombrero rojo es el pasional, el que te permite pensar cómo lo están viviendo emocionalmente. El sombrero verde te permite ver qué creatividad debe tener para salir de esto. El sombrero negro, lo más negativo que estás viviendo en ese asunto, que es lo que te puede impedir que vaya bien una mediación. El sombrero amarillo, todo lo contrario, lo positivo. Habéis tenido un problema, pero una oportunidad para que a partir de ahora seáis amigos. Y él nos promueve
que utilicemos en pequeña metodología el ponernos los sombreros para ver el cerebro, las 6 posibilidades que tiene que trabajar cada vez que hay un conflicto. Hay un montón de técnicas y habilidades, queridos amigos y amigas, que son una maravilla. Por descontado que hoy tenemos el ratito que tenemos, pero os puedo asegurar que cuando queráis, en el momento que queráis, lo comparto con Vive, lo comparto con vosotros, con vosotras, y os va a ilusionar mucho, porque yo creo que esa dinámica nos va a permitir meter en nuestras aulas todo lo que es el tema de la mediación en el ámbito educativo, ¿no? Y por mí, por no alargarme mucho, porque os decía que ahora dentro de 3 minutitos tengo ahora otra conexión, esta vez con Chile, pues aquí lo dejo, Raúl, César. Muchas gracias, Javier. Pues César, nos vamos al cierre, si eres tan amable. Claro, claro. Pues le agradecemos muchísimo a nuestro querido amigo Javier por respeto al tiempo. No vamos a hacer ya más preguntas porque sabemos del compromiso que tiene nuestro querido amigo. Por lo tanto, le doy muchas gracias a Javier, muchas gracias a Raúl y a todos los que participaron en este conversatorio. Especialmente a nuestro querido invitado Javier Ales Scioli, a quien le hacemos entrega virtual de un reconocimiento que a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y el Consejo para la Convivencia Escolar, otorga el presente reconocimiento al máster Javier Ales Scioli, director de la Escuela Sevillana de Mediación, por su destacada participación como ponente en el conversatorio La mediación, herramienta para desactivar conflictos y violencias en la escuela, dirigido a la comunidad educativa. Es muy mal el internet, compañeros. A ver, César, ¿Sí? se oye muy cortada tu conversación, se oye muy cortada. Ok. La pobre Liz dice que se oye cortada, y yo creo que lo que vimos cortado es nosotros a ella, que me parece, ¿eh? Sí. Y bueno, te enviaremos, querido Javier, el reconocimiento, y pues esperemos si nuestra querida maestra Elizabeth Osuna quiere despedir esta transmisión o hacernos algún comentario. No sé si ya se restableció su conexión a internet, maestra Liz. Sí, yo sí los escucho bien. Qué raro que sea yo, pero bueno. Muchas gracias, Javier, en verdad, que nos enriquezcas cada vez más sobre estos temas. Espero no sea la única ocasión en que te tengamos aquí en una conferencia virtual, en un conversatorio, sino que próximamente ojalá si se pudiera dar el que nos visites cuando vengas a América, pues estés por aquí en México, nos va a dar mucho gusto. Y pues muchas gracias a todo el equipo Convive, a la Subsecretaría de Educación por haber estado, a todas las compañeros que estaba viendo que había de Nesa, de Cuautitlán, de Chalco, de muchísimos lados del Estado de México, compañeros de normales, de básica, de media superior, de superior. Gracias. Y Javier, un abrazo. Espero verte pronto por México. Gracias, César. Gracias por todo y te dejo a ti el uso del audio. No, muchas gracias, Liz. Antes de que te escapes, muchas gracias de verdad, de corazón. Primero a vosotros por pensar, y que yo me siento, que lo sepas, me siento Convive, por lo cual contad conmigo siempre que queráis. Y que conste una cosa, ya para terminar con una pequeña broma. Lo que está haciendo Liz, para que os hagáis todo, también es una técnica que si queréis yo la puedo hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenas... hasta luego.
Es una forma de decir, qué mala conexión tengo, César. Raúl, me voy. Así es. Y bueno, pues también a recordarles que el próximo jueves, en punto de las 7 de la noche, tenemos nuestro ya tradicional Convive en Familia. También te invitamos, Javier, por si puedes verlo, es a las 7 de la noche, hora de México, Convive en Familia, con el tema de conflictos familiares y su transformación pacífica. Y les reiteramos esta invitación, próximo jueves a las 7 de la noche. Reciban todos un fuerte abrazo y les deseo el mejor de los días. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, compañeros maestros. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Chao. Abrazo, Javier. Gracias por tu apoyo. A ti, Raúl. Buenas noches allá. Gracias.